gubernamentales, hasta la ONU, que habla de que las mujeres son mucho más vulnerables al COVID. Vamos a escuchar la intervención del doctor Alberto Sosa para ver qué nos dice con referencia a este tema. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Sol. Bienvenidos todos, agradecidos por esta invitación que nos han hecho para participar en este evento muy importante, porque se trata de un tema, como lo dijo la doctora Maribel Baute Sabatino, de impacto mundial. Y ese impacto mundial comienza con el sacrificio de un joven médico de 33 años que murió como consecuencia de la infección provocada por un extraño virus, un médico oftalmólogo en Wuhan, China. El gobierno de China prácticamente lo quiso sacar de la circulación pública y finalmente tuvo que retractarse. Y los médicos continúan siendo un punto muy, pero muy endeble en esta situación. Van alrededor de 367 médicos muertos, ¿verdad?, en esta pandemia, que fue decretada como tal el 12 de marzo del 2020 por la OMS. Yo recomiendo que citen esta página de Johns Hopkins, que diariamente actualiza los datos en cuanto a la situación mundial. Fíjense ustedes este detalle. Venezuela reporta para hoy, el dato es exactamente del día 12 de mayo, 2.320 muertes, sobre un total de 210.000 casos. Y fíjense ustedes que el indicador estadístico del Case Fatality Ratio es de 1.10. ¿Ah? Si ustedes pueden revisar todos los países de Sudamérica, nosotros somos uno de los más bajos con este índice de mortalidad, lo cual nos hace suponer de todas maneras de que las cifras que se nos están dando no se corresponden con la realidad. Desde que apareció la pandemia, es impresionante el número de trabajos que se han publicado. Prácticamente las investigaciones se detuvieron en el mundo. ¿Por qué? Porque simplemente todos los científicos se dirigieron las baterías hacia el COVID. Entre el año 2020 y lo que va del 2021 se han publicado 143.500 trabajos que lo pueden localizar en la librería médica de Estados Unidos, una de las más grandes del mundo. Si colocan este link de COVID-19. Y más recientemente, lo que nos interesa a nosotros como médicos es buscar los trabajos relacionados con ensayos clínicos randomizados, doble ciego, y podemos encontrar un total de 44 trabajos entre el 2020 con 28 y lo que va del 2021 con 16. ¿Existen especialistas en COVID? No, todos los médicos están obligados en este momento a estudiar el problema del COVID con el fin de prestarle la mejor atención a sus pacientes. Porque se trata, como lo dijo Maribel, de un equipo multidisciplinario donde yo incluyo hasta los abogados, porque la situación de violencia familiar también se está dando en estas circunstancias. México es un país que es ejemplo de ello. Para entender realmente lo que ocurre con la mujer en general y la mujer embarazada en especial, tenemos nosotros que repasar las modificaciones que impone el embarazo a las gestantes. Hay cambios profundos en las funciones metabólicas, en el aparato respiratorio, en la resistencia vascular, en el aparato urinario. El proceso de placentación es único porque es inmunorregulador. Hay una respuesta del eje adrenal. El sistema inmunológico de la mujer embarazada está modulado y esto puede predisponerla a que la gravedad del COVID sea mucho mayor. El corazón y la volemia experimentan cambios importantísimos, la coagulación sanguínea y la función psicológica también. Hoy por hoy sabemos que puede existir un impacto negativo sobre la psiquis de la persona que padece el COVID. Como bien lo dijo la doctora Baute, el COVID busca un receptor en las células maternas y ese receptor está dado por
la angiotensina 2, la enzima convertidora de la angiotensina 2. Prácticamente ese receptor existe en todo el cuerpo, en las células pulmonares, en las células intestinales, en las células renales, en el hombre existe hasta en la próstata. Ese receptor, a ese receptor se acopla el SARS-2, el SARS-CoV-2 y produce una replicación del ARN mensajero y actúa en todos los aparatos y sistemas del organismo materno y va a provocar cambios importantísimos hasta llegar a un ataque multisistémico que puede conducir a una falla multisistémica y en los casos mucho más graves hasta la muerte del paciente. Veamos rápidamente lo que ocurre. El COVID-19 es capaz de generar una respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica va a depender de la integridad del sistema inmunológico de la persona afectada. Ahora, si tenemos en la mujer embarazada una respuesta inmune modulada, el COVID puede provocar enfermedades que a veces son leves, otras veces son graves, con altas tasas de mortalidad. Entonces, por otra parte, nosotros sabemos como obstetras que la gestante es más proclive a presentar infecciones urinarias, infecciones respiratorias. Y a eso le añadimos que tiene en todo su organismo una gran cantidad de receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Como ya lo dije, es un receptor del SARS-CoV-2. Y este aumento durante el embarazo puede contribuir a la susceptibilidad del SARS y en consecuencia, obviamente, la paciente tiene mayores probabilidades de desarrollar un COVID grave. Vamos a ver qué va ocurriendo. En relación a la función respiratoria, sirva esto para recordar las clases de nuestro querido profesor y amigo Enrico Sabatino, que nos está acompañando. Esa función respiratoria durante el embarazo va cambiando progresivamente. Hay un aumento de un 30-40% en el volumen corriente y una disminución de la capacidad residual funcional. Por otra parte, la vasculatura del pulmón, el endotelio de los capilares, es muy vulnerable a las acciones de tanto de bacterias como de virus. Y si a esto le añadimos el estado procoagulatorio que existe durante el embarazo, que ya lo vamos a señalar, la situación se nos va complicando y nos va creando el ambiente en un organismo mucho más vulnerable, al menos teóricamente por las condiciones que la van acompañando durante la gestación. Algunos autores señalan que las embarazadas inhalan más fácilmente el virus por goticas, hasta inclusive por aerosoles, y le es más difícil eliminar las partículas virales. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos sumando elementos, cambios respiratorios más cambios inmunológicos modulados del embarazo, originan un potencial de riesgo. ¿Y qué pasa con la coagulación sanguínea? Todos nosotros sabemos que la mujer embarazada desarrolla un estado de hipercoagulabilidad con tendencia algunas veces a la trombocitopenia. Tienen niveles más altos de procoagulantes, circulantes y factores fibrinolíticos. Hay un aumento de la respuesta inflamatoria vascular, tienen un mayor riesgo de eventos tromboembólicos y hay una posible progresión en los casos, por ejemplo, de la coagulación intravascular diseminada. Cuadro que nosotros lo vemos cuando hay un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, pero también lo vemos sin que exista esa condición en pacientes portadores de COVID grave. Pueden desarrollar coagulación intravascular diseminada. Por otra parte, existen riesgos aditivos o sinérgicos de trombosis. La paciente que tiene un síndrome de antifosfolípido, por ejemplo, paciente. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola, no se escucha Alberto. Hola. Se perdió el sonido de Alberto. Espérate un momento, Sol. Vamos a esperar un momento. Creo que se cayó.
Vamos a Ya está. El doctor Oviedo ya está aquí. Sí, sí, el doctor Oviedo está. Es importante recordarle a los participantes que al final de las intervenciones van a hacer las preguntas. Ahí está Alberto otra vez, ¿no? Sí. Ok. Hola, hola. No, Alberto, no sé, se le enredó la cosa. No, no está conectado Alberto. Creo que había problemas de electricidad en donde se encuentra ubicado Alberto. Me lo había notificado. No sé si pudiera hacer eso. No le escucho, doctor. Ya voy. Ahora. Ah, Estoy al listo, aire. listo. Listo. Muy bien. Sí. ¿Me oyen? Excelente. Sí, ya. Ok. Entonces, en consecuencia, el tratamiento anticoagulante, de todo este pandemonium de cosas que vamos acumulando, a secuencia lógica para todos los médicos, que el tratamiento anticoagulante en casos moderados graves hoy en día es una de las líneas de ataque a los casos de COVID, utilizándose heparinas de bajo peso molecular y anticoagulantes a medida que va superándose el caso y después en la etapa de recuperación por vía oral. Las células endoteliales también tienen problemas. Hay una adaptación vascular materna con una disfunción en las células endoteliales que indudablemente juegan un papel importante en la aparición, en la progresión del SARS-CoV. Las arteriales, hay un detalle. Todos los obstetras sabemos que durante el embarazo se producen cambios muy importantes en las arterias espiraladas uterinas. Son blanco de la acción del trofoblasto extravellositario que transforma totalmente las arterias espirales para garantizar la perfusión de la placenta. Son cambios realmente radicales que si se aplica en cualquier otra arteria del cuerpo se genera una hecatombe. Sin embargo, el trofoblasto tiene propiedades inmunológicas para modificar esas arterias y garantizar así un flujo adecuado para la nutrición. Hola. Creo que se volvió a perder el sonido de Alberto. Hola, Alberto. Hola, hola. Hola. Se volvió a ir el sonido de Alberto. Esperemos que se reconecte nuevamente el doctor Alberto Sosa. Y como les quería decir antes, una vez que los 3 participantes hayan culminado, los 3 expositores hayan culminado, los participantes pueden hacer sus preguntas. Alberto, doctor Alberto. Hola. Hola, hola, Rolando. Indicaba Sol, es importante recordarle a nuestra audiencia que esto está siendo transmitido por YouTube y en el respectivo chat está la dirección electrónica para que la hagan circular a través de WhatsApp, aquellos que no pueden hacerlo a través de Zoom. Ok, Rolando, ¿qué pasó con el doctor Alberto? No se conecta, ya ahí está otra vez. En el aire de nuevo. Aquí está Alberto. Sí, tengan un poco de paciencia porque tengo un internet bastante inestable. Adelante. Que, al fallar los cambios fisiológicos, al fallar los cambios fisiológicos de las arterias helicinas o epirales, ocurre una mayor incidencia de preeclampsia, eclampsia. Quiere decir que entonces, si estas pacientes les falla los cambios en las arterias espirales y desarrollan también un cuadro de hipertensión durante el embarazo,
pues son más susceptibles de presentar complicaciones durante la misma. La placenta, como todos la hemos señalado a lo largo de nuestros estudios, resulta ser una barrera bastante efectiva contra algunas enfermedades, pero sabemos todos los tetras que esa barrera es atravesada por el citomegalovirus, el herpes virus, la varicela zoster y el Zika, que causa efectos devastadores. Ahora bien, el SARS-CoV-2 se ha detectado en placenta en el segundo y tercer trimestre, en el líquido amniótico, en el cordón umbilical y en el hisopado de recién nacido. Pero como ustedes ven acá, esto es una vellosidad corial y alrededor de esa vellosidad corial, aquí tenemos el trofoblasto extravellositario, vellosidades de anclaje, y acá podemos observar algunas partículas virales. En algunos segmentos de estas vellosidades coriales, que son las que constituyen la unidad microscópica, anatómica y funcional de la placenta, es impermeable, el virus se mantiene acoplado allí, pero al parecer no atraviesa hacia el interior de la vellosidad. Por lo tanto, la presencia del virus en la superficie de la placenta no indica una infección transplacentaria, aunque les digo que esto viene siendo estudiado, ya que la transmisión vertical, los datos no son concluyentes y continúa como un tema de discusión. Por otra parte, debo señalar que se ha detectado en los bebés la presencia de inmunoglobulinas del virus y bueno, sigue la discusión porque la presencia del virus en estas estructuras anejas al feto no necesariamente significan daño fetal. Muy bien, entramos en el campo de la morbilidad y la mortalidad, que es lo que más nos preocupa en la paciente embarazada. Y voy a recurrir al estudio de cohorte de seguimiento de casos más grande realizado en Estados Unidos, donde participaron 91.412 mujeres entre 15 y 44 años. Y 8.207, es decir, el 9%, estaban embarazadas. Y el embarazo se asoció con una probabilidad significativa mayor de hospitalización, con un riesgo relativo de 5.4. Esta cifra lo que significa es que la paciente embarazada tiene 5.4 veces más probabilidades de requerir de hospitalización que la población no embarazada. Tiene 1.5 más probabilidades de ingresar a la UCI, casi 2, porque el rango puede llegar hasta 1.8 de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Tiene un riesgo relativo de 1.7 más posibilidades de requerir ventilación mecánica. Y vean ustedes la mortalidad entonces. 0.9. Vimos allá el 1.1 tiene Venezuela en toda la población. Teóricamente, yo no creo en esas cifras indudablemente, pero esta cifra, con su intervalo de confianza del 95%, va desde 0.5 a 1.5, lo cual no difiere de la población en general. Es decir, que si la paciente embarazada es manejada adecuadamente, sus cifras de mortalidad no pueden ni deben contribuir de manera excesiva a la mortalidad general. Fíjense, lo otro que debemos estar atentos son contra estas cosas. ¿Vale? Todos los días aparecen en las redes cualquier cantidad de burrundangas para el tratamiento del COVID. Es impresionante lo que ocurre. Y fíjense ustedes, el COVID aumenta por 13 la mortalidad en embarazadas y a veces involucran investigaciones de instituciones muy serias. Que si ustedes las revisan bien, se dan cuenta que en ese estudio de 2.130 mujeres embarazadas, la tasa de mortalidad fue 1.55. A nivel mundial está en 2.2 aproximadamente. Hay que leer con cuidado. En relación al tratamiento, pueden encontrar cualquier cantidad de cosas. La doctora Carla Lozada, que maneja muy bien este tema, me decía en la mañana de hoy que ellos habían registrado un promedio de unas 120 pacientes embarazadas que habían manejado con una sola muerte materna. 5% de ellas tuvieron enfermedad grave. Las demás salieron sin ningún problema con recuperación total. Quiere decir que estamos hablando, ¿verdad?, de más de un 85%
de las pacientes embarazadas que presentan el COVID superan el cuadro, sin meter en esa estadística que la desconocemos los casos asintomáticos. Pero si ustedes revisan toda la literatura, se dan cuenta que la mayoría de los programas de trabajo fluctúan entre estos medicamentos. Remdesivir, los esteroides, bien sea dexametasona y la prednisona, unos se inclinan por esta última más, la heparina de bajo peso molecular, conocida como enoxaparina, e inclusive el uso de la melatonina, que es un antioxidante y un protector inclusive de la célula nerviosa. También aparecen trabajos donde se usa el tocilizumab, y en otros trabajos aparecen inhibidores de la proteasa que se utilizan en el HIV, como el lopinavir, el ritonavir, etcétera, etcétera. Debemos recordar que hay algunas sustancias que no atraviesan la barrera placentaria y que pueden ser utilizadas sin ningún riesgo para el bebé, pero están estrictamente prohibidos todos los bloqueadores del sistema renina-angiotensina que se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial. Hablo, por ejemplo, del losartán. No puede ser utilizado porque si nosotros le vamos a bloquear la producción de este sistema que le garantiza a la paciente que la tensión no le suba, favorece la vasodilatación y el descenso de las cifras tensionales. Y si le vamos a aplicar un bloqueador de esta naturaleza, por otra parte, causa un efecto deleterio en el feto, produce oligohidramio, crecimiento fetal retardado y toxicidad neurológica. Advertencia a todos los tetras: el uso de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, pueden, después de las 32 semanas de gestación, producir cierre del ductus arterioso en el feto y pueden ocasionar la muerte de estos bebés durante la vida intrauterina. Otros medicamentos, ¿verdad?, tienen datos insuficientes para ser usados en el embarazo. Y el tema de la vacunación, por Dios, es necesario abordarlo. La inmunización mediante vacunación es un método de protección preferido en la salud pública. Tanto las grandes sociedades, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Norteamericana, dicen que la opción a la vacuna debe ser planteada a las pacientes. La Academia Americana de Pediatría dice que debe ser una decisión compartida, explicándole a la paciente los riesgos, y hasta este momento es necesario que sepamos que, como se dice en algunas noticias, que la vacuna puede transmitirle el COVID al bebé. Eso es muy, pero demasiado improbable. Lo que sí puede pasar es que la inmunoglobulina G, que son anticuerpos maternos provocados por la vacuna, pasen al feto, y eso hasta es beneficioso para protegerlo en la etapa neonatal. Un consenso es: no se debe retrasar la vacunación si está intentando concebir o está amamantando, o si estás incluida en la población de riesgo, si eres diabética, si eres hipertensa. Este trabajo, que es uno de los más recientes, publicado en el 2021, miren ustedes los hallazgos preliminares con la vacuna mRNA de COVID, y el detalle más importante, que las proporciones calculadas de resultados de embarazos adversos y resultados neonatales adversos fueron similares a los reportados en estudios con mujeres embarazadas antes de la pandemia y, por supuesto, antes de la vacunación. El panorama ante el retardo de la vacunación es la aparición de las variantes. Ya se conocen las variantes inglesas, la sudafricana, la brasileña y la india. Y el problema sería que estas variantes van aumentando, aumenta lo contagioso de ella, y por otra parte, algunas veces se hacen resistentes a las vacunas. Y mientras más tarde sea la vacunación de la población para crear el efecto de inmunidad de rebaño, más problemas podemos tener. Conclusiones. El riesgo de enfermedad grave por COVID durante el embarazo pudiera ser mayor que en la población general y en aquellas pacientes, sobre todo, que presentan comorbilidades, afecciones inmunitarias, diabetes, presión arterial alta, enfermedades cardíacas, asma, sobrepeso. Recuerden que
El embarazo también tiene un efecto diabetogénico. El riesgo de transmisión vertical se estima en aproximadamente un 1 a 3%. Los resultados son inciertos. La enfermedad neonatal grave parece poco común. Sin embargo, conversaba con el doctor, uno de los médicos norteamericanos de mayor prestigio en el área de la perinatología, y me decía que posiblemente por estar elevadas las interleuquinas, esas interleuquinas pueden atravesar la barrera placentaria y provocar un síndrome de respuesta general inflamatoria en el feto y en el neonato. Eso está por demostrarse. El uso de corticoides prenatales para inducir la madurez pulmonar pueden y se deben seguir utilizando, sobre todo en casos de amenaza de parto prematuro, y su uso en la enfermedad materna grave puede ser beneficioso. La tromboprofilaxis puerperal es obligatoria. Ya hablamos de ella durante los casos moderados y graves, pero se debe continuar y el médico está obligado a seguir el perfil de coagulación de esa paciente. Y recordar pues que están contraindicados los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y los AINES en casos leves. Algunos autores contraindican el uso de la dexametasona y la prednisona. En ausencia de una estrategia de tratamiento clínicamente probada, no hay tratamiento 100% efectivo para el COVID hasta el sol de hoy. ¿Qué pasará mañana? Estamos pendientes. Debemos seguir utilizando los cubrebocas a pesar de los tantos enemigos que tienen esto, la máscara, las prácticas de higiene, el distanciamiento social y la cuarentena indudablemente. La inmunización mediante vacunación es un método de protección preferido en la salud pública. Adecuación de los centros hospitalarios para entender los casos que requieren hospitalización. Ay, Dios mío, por lo que estamos pasando. Disponer de los medicamentos de mayor efectividad para el tratamiento de los casos moderados y graves, accesible a todos los ciudadanos. Una ampolla de Remdesivir cuesta $350. ¿Cómo la persona que se gana, un maestro que se gana $8 al mes puede comprar una ampolla de Remdesivir y seguir el tratamiento? Son 2 de entrada y 1 diaria por 5 días. ¿Qué profesor universitario lo puede hacer? Bueno. Mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos. Otra utopía. Buena nutrición, garantiza un buen estado inmunológico, agua potable, servicios óptimos, públicos. Esto es una tarea grandísima para el tren. ¿No crees tú, Sol? Claro, claro, y en eso estamos. Y es la idea de promover estos extraordinarios foros, Alberto. Así es. De verdad que, bueno, hacer los aportes. Nota. Evitar preventivos. La ivermectina debe salir de la escena de la prevención. Recordar que muchas de nuestras embarazadas andan por allí asintomáticas y desconocemos su significado clínico. Falta de pruebas universales. La única que tenemos es el PCR-RT, que como ustedes saben que tiene falsos positivos y falsos negativos. Debemos alentar a todas las madres con COVID a amamantar a sus bebés usando equipo de protección personal. Estar consciente de las implicaciones más amplias de la pandemia, asegurar que se realice un control prenatal adecuado, aunque sea por el ciberespacio. Ya habían visto los problemas que tenemos para realizar este tipo de foros. Exámenes de detección, tratamiento actualizado, problemas de salud mental, involucramos a los psicólogos y a los psiquiatras en este tipo de problemas, y a los abogados, porque se han dado los casos pues, de violencia de pareja, sobre todo en etapas de cuarentena. Y un mensaje final: los médicos deben ejercer con sensatez, prudencia y caridad. Acabamos de llevar a los altares a nuestro beato José Gregorio Hernández, que se caracterizó por la caridad fundamental en el ejercicio profesional. Recomendamos a nuestros médicos que se alejen del afán de lucro favorecido por la pandemia y la crisis del país. Han dolarizado sus honorarios hasta extremos que realmente es muy preocupante y debemos eliminar esa figura de allí. Finalizo. Este mensaje me lo manda un exalumno brillantísimo, excelente cirujano, músico además, Federico Gatorno, lo deben recordar ustedes. Claro. Él tiene este flyer
en su página de Facebook, que yo me atreví a traducirla. Vamos a vacunarnos. Ellos dicen, podemos hacerlo. Yo digo lo mismo, vamos a vacunarnos, pero ¿podremos hacerlo? Todo depende de lo que ocurra en el futuro en relación con las vacunas. 1.000.000 de gracias. Gracias, Alberto. Extraordinaria exposición, extraordinario mensaje. De verdad que alentador, esperanzador y motivador. Y creo que la tarea del tren y de todos los venezolanos es exigir con vehemencia a los líderes que dirigen este país.